Agarran en la movida a los prianistas. Sino también hubo varias anomalías el día de la elección. Dejaron sin votar a 100,000 mexicanos que llegaron a los consulados a formarse, que estuvieron por más de 8 horas formados y no pudieron realizar su voto. Esta sí es una facultad, una atribución, un ámbito especializado que no depende, por ejemplo, de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal, amigos de Fuera Máscaras? Hoy estamos a 8 de julio del 2024. Diputados de Morena denunciaron que el PRIAN hizo sus mañas y más para ganar una diputación. Es increíble todo lo que se reveló. Incluso envían duro mensaje al INE, pues acaban de soltar la sopa, después de que muchos ciudadanos se quedaran sin votar en las pasadas elecciones. Sin más preámbulo, veamos esta nota. Para que lleve a cabo las denuncias que se comprometió a presentar, porque sabemos que quien estuvo detrás de el inflado al listado de mexicanos en el extranjero es el diputado del PAN, que estuvo registrando a supuestos migrantes para votar desde el extranjero, y por eso estamos ante una anomalía en el resultado electoral, donde supuestamente este diputado de Acción Nacional saca el doble de votación que el obtenido por nuestra compañera próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Ese resultado es inverosímil. Ya presentamos el juicio electoral impugnando esta elección, pero vamos a hacer este llamado al INE, porque no solo hubo esta situación que dejó un listado nominal totalmente opaco, sino también hubo varias anomalías el día de la elección. Dejaron sin votar a 100,000 mexicanos que llegaron a los consulados a formarse, que estuvieron por más de 8 horas formados y no pudieron realizar su voto. Está con nosotros, además de nuestros compañeros diputados, Adriana Bustamante y el diputado Rosendo. Está con nosotros Migrantes, Rafael Muñoz. Nos va a comentar precisamente cómo vivieron ellos algo que no se había vivido ni siquiera en los tiempos del PRI cavernícola, que fue disolver con el uso de fuerza pública las filas de electores. Rafael, ¿quieres acompañarnos? Él estuvo en Los Ángeles y va a comentarnos cómo fue esta situación y por qué hacemos este llamado al INE a formalizar la denuncia por la alteración al listado nominal. Adelante, Rafa. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Muñoz Gómez, soy originario de esta Ciudad de México y residente desde hace más de 35 años en Los Ángeles, California. La experiencia que nosotros vivimos en el extranjero fue verdaderamente catastrófica este 2 de junio. Esta es una denuncia. El Instituto Nacional Electoral se comprometió por lo menos de recibir el voto de más de 1,400 mexicanos que se registraron en la lista nominal para votar en Los Ángeles, California. Además, se comprometió con otros 1,500 extras. Sin embargo, estamos hablando de casi 3,000 personas. Sin embargo, ellos ese día abrieron tarde. Los aparatos que llevaban para hacer un voto no funcionaban. De casi la mitad de estos aparatos tuvieron toda una serie de problemas irregulares que no le permitieron el voto de los mexicanos en el extranjero. Fue totalmente insuficiente las personas que mandaron a este lugar. Había personas mayores de edad que ni siquiera pudieron utilizar baños y que querían votar. Estuvieron ahí más de 10 horas y no les permitieron ese voto del que se habían comprometido. Menos de la mitad de los que estamos hablando pudieron ejercer ese derecho al voto. Y para terminar, ese día mandaron a llamar a las fuerzas para que despejaran afuera del consulado las personas que querían votar. Estaban violando sus derechos
porque la ley es clara y dice que cuando haya personas formadas se les debe de permitir ese voto. Para terminar, quiero decirles que no somos mexicanos de segunda y menos de tercera. En la Embajada de Madrid, en España, sí se les permitió votar más de las horas que se les había otorgado para este voto. Entonces, esto es una violación constante que cometió el Instituto Nacional Electoral a las mismas leyes que ellos deberían de estar defendiendo. Esto es lo que podríamos resumir, porque esto en el área de Los Ángeles no fue lo único. En todos los consulados, por lo menos en los 22 consulados que se dieron en Canadá y Estados Unidos, este problema existió de la misma manera. Ese es todo lo que tendría que decirles, y tenemos no dejar pasar esta oportunidad de que el Instituto Nacional Electoral responda ante la necesidad de los mexicanos en el exterior. Gracias. Buenas tardes, es un gusto acompañar a el diputado Robles, a mi vicecoordinadora y a nuestros amigos, por supuesto también al diputado Marcos Rosendo del Estado de Tabasco. Comentar brevemente, hemos recibido a través de redes sociales, correo electrónico, visitas incluso presenciales en el Instituto Nacional Electoral, mensajes de votantes desde el exterior. En la penúltima sesión del Consejo General del INE, un grupo de votantes de Estados Unidos se apersonó en las instalaciones del instituto y los atendimos y nos comentaron sobre algunas cuestiones que fallaron en el proceso electoral. Piden que se facilite el voto desde el exterior, eso se intentó con la reforma electoral. Tienen pues algunos apuntes que creo que merecen ser escuchados sobre la falta de capacidad del personal que fue adscrito para acompañar la votación desde el exterior. Como uno de los puntos que señalaron, en alguno de los consulados, el personal que fue enviado por la comisión que ve estos asuntos de votantes en el extranjero, lamentablemente no hablaba inglés, entonces no tuvieron los funcionarios que encomendó el instituto a través de esta comisión capacidad de tener interlocución con las autoridades policiales de Estados Unidos, porque incluso por las aglomeraciones pues hubo alguna queja o comunicación tanto por ciudadanos como por las propias autoridades consulares para pedir que se mantuviera el orden. Se tuvo una participación masiva, entonces sí hay muchos puntos que se deben de afinar. Esto sucedió en la jornada electoral, pero antes de eso, y es la denuncia del diputado Robles, pues está el tema del padrón, en donde por supuesto se debe de contar con la certeza para la emisión de estos votos. Van aparejadas ambas circunstancias porque una demanda cotidiana de los compañeros migrantes es que se permita la votación masiva. México tiene cerca de 100 representaciones en el exterior. En esta ocasión fueron poco más de 20 centros de votación los que admitieron participación presencial. Nuestra voluntad, nuestro objetivo, nuestra misión es que en estas 100 oficinas de representación pueda haber una votación presencial en 2030. Eso es lo que deberíamos de buscar, que todos los mexicanos en el mundo puedan participar. Pero para eso se necesita un padrón confiable, un padrón que esté a prueba de fraudes, y lo que ha denunciado el diputado Robles pues es muy serio, porque en efecto pues hay muchas inconsistencias de personajes principales que han competido en los procesos electorales y de padrones que han intentado inflar sin contar con los requisitos para poder emitir su voto desde el extranjero. Y este tipo de actitudes de la oposición lo único que generan pues es detener este proceso de participación masiva desde el exterior. En la medida que existan discrepancias, en la medida que existan suspicacias, en la medida que existan inconformidades con el padrón, pues por supuesto que se obstaculiza este ejercicio. Y en esta lucha que está haciendo el diputado Robles, pues por supuesto que lo acompañamos, lo vamos a señalar siempre desde la representación de Morena, de nuestra bancada en el Instituto Nacional Electoral, pero sí quiero ser muy claro.
Esta sí es una facultad, una atribución, un ámbito especializado que no depende, por ejemplo, de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Esto no es un ámbito de competencias de Guadalupe Tadei, es un ámbito de competencias de los consejeros encargados de la comisión que es responsable de la votación de los mexicanos en el extranjero. Y ahí es donde se tiene que poner mucho cuidado, sancionar las actitudes que son contrarias a la ley y prevenir que en futuras ocasiones pueda suceder. Por mi parte es todo y reitero nuestro apoyo al diputado Robles. Muchas gracias a todas y todos. Mi nombre es Adriana Bustamante Castellanos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para mí es un honor estar acompañando aquí a los compañeros migrantes que están levantando esta denuncia, por supuesto al diputado Alejandro Robles, que los representa, y a mis compañeros Marco Rosendo y Hamlet Almaguer, quienes estamos acompañando esta denuncia. Señalar que lo importante aquí es visibilizar que solo en Estados Unidos existen más de 38 millones de mexicanas y mexicanos viviendo en ese país, que se debe reconocer, más allá de la contribución económica que hacen a través de las divisas, también su presencia y su voz y su voto como mexicanas y mexicanos, porque así lo establece la Constitución. Para empezar, no es justo que actualmente nuestra legislación tenga una deuda histórica con este grupo poblacional, porque solamente se reconoce la participación a través de acciones afirmativas, que por lo general son 5 espacios para compañeros representantes de este grupo poblacional. Solo estamos hablando de 38 millones en Estados Unidos, muchos más en todas las demás representaciones que tiene nuestro país en otros países. Entonces, una de las propuestas legislativas es que incluso existan candidatas y candidatos en esos espacios de representación para que los propios mexicanos y mexicanas conformen un padrón justo y que su representación, su voz se escuche en México, en la Cámara de Diputados, porque las leyes que se aprueban en el Congreso de la Unión también afectan su vida y la de sus familiares. Entonces, pues estaremos dando seguimiento a la denuncia particular que hace el diputado Alejandro Robles de lo que sucedió aquí en la Ciudad de México con la representación del diputado o diputada migrante, y por supuesto que también estaremos acompañando a los mexicanas y mexicanos en el exterior en todas sus propuestas legislativas que hagan para la siguiente legislatura con los compañeros que queden en ella, que quedaron ya electos en ella. Muchísimas gracias. Así es, amigos, ¿qué opinan de esta nota? Pues también se reveló que no a todos los votantes se les trató de la misma manera. Déjennos sus comentarios que los estaremos leyendo. Te felicito y agradezco por ser un ciudadano responsable y mantenerte informado con lo que pasa en nuestro querido México. No olvides suscribirte, comentar y compartir para divulgar esta valiosa información. Que tengas un excelente resto del día. Esto es Fuera Máscaras.